Bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión del seminario ¿Por qué ha fallado la economía? Contamos con la asistencia del maestro Antonio Rojas Nieto, quien es profesor de la facultad, de nuestra facultad, fue profesor de tiempo completo de la misma, en la Comisión de Estudios de Posgrado. Desde hace tiempo se realiza su trabajo en el sector energético, en particular en la Comisión Federal de Electricidad. Publica sus análisis, sus puntos de vista en el diario La Jornada los domingos. Es un especialista en el tema y nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde para escuchar sus opiniones. Adelante, señor, por favor. Bienvenido. Acabo de contar un asunto relevante. El sistema de pensiones de Pemex y CFE, para platicar en carne, ¿cómo es? Hasta de nivel gerente hacia arriba, hasta el director general, hay un contrato especial para los mandos medios y superiores. Yo soy su gerente y yo no me he querido mover porque tampoco he tenido muchas oportunidades. No, dos. He tenido dos oportunidades. Porque de mi caso, su gerente hacia abajo, nos regimos por el contrato colectivo del SUTER, ¿no? Hay una plantilla de trabajadores de confianza anexas al contrato colectivo y esos trabajadores gozamos de una jubilación que equivale a, de por vida, el salario último que tenemos, salario integral. Un subgerente como yo gana entre 60 y 70, dependiendo, ¿no? Entonces uno se jubila con 65,000 pesos, más la jubilación del Seguro Social, cuando ya uno la alcanza. A los 60 años el 80% y a los 65 el 100%. Yo tengo 63, entonces en 2 años voy a tener una jubilación del seguro de unos 30,000 pesos, más 65 de salario. Si un jubilado de mi nivel gana 100,000 pesos mensuales, ¿cómo la ven? Pues un bachela. En cuanto esté jubilado, sí, como no. Sí, Nos mandas un mail. No, es interesante porque la ley de deuda metió un transitorio. Empiezo con eso. La ley de deuda metió el transitorio de que el gobierno iba a poder asumir lo de Pemex y lo de CFE, las pensiones, en un porcentaje equivalente al que logren disminuirse, pues, con el gozo de que la última vez lo vi en Mazatlán, pero no importa, ¿verdad? Compañero. Entonces, es muy interesante porque ahí viene el aviso en general para el sistema de pensiones, ¿no? ¿Verdad? Equivale efectivamente, los pasivos laborales de Pemex y CFE equivalen a 1.1 billones Pemex y la comisión 0.7, 700,000 millones de pesos. Estamos hablando de cerca de 60,000 millones de dólares, que es un buen. Anuales, ¿no? No, ese es el pasivo laboral, hay que fondearlo. Y hubo una disposición de Hacienda de que la tarifa iba a incorporar un pequeño, hace 7 u 8 años, la tarifa eléctrica incorporó una partecita, digamos, ¿no? Que es el flujo efectivo para los jubilados de la Comisión Federal. Eso no se hizo en Pemex porque ahí hay otro mecanismo, precios de transferencia, etcétera, ¿no? Precios administrados, y así se ha fondeado. El flujo del pasivo termina a la muerte del trabajador. Si un trabajador se muere, ahí. Entonces yo le digo a Penélope, a mi esposo, que cuando me muera le van a dar 40,000 pesos para que me queme y me lleve con mi mamá o mi papá a Aguascalientes, ¿verdad? Pues mi plan, una cajita en una de dos, digo, un ómnibus de México, un ETN, ¿no? Sí, 40,000 pesos. Y ahí se acabó, ella no recibe nada. Ese es el contrajuego, porque no es un ahorro de los trabajadores, es un fondo, un flujo efectivo. Entonces la propuesta es modificar el contrato colectivo
que se firmó en mayo y que tiene vigencia de 2 años, pero se va a firmar antes, ya de hecho prácticamente está firmado, con un acontecimiento especial que lo explica. Pemex y CFE van a operar ahora con consejos de administración, se convierten, desde que se publicó la ley, en empresas productivas del Estado, salen del presupuesto en cierto sentido. Los proyectos ya no tienen que ir al PEF, salvo algunos casos, y tienen autonomía presupuestal relativa, pues. Y entonces las nuevas empresas se van a quedar con 1/3 de la deuda del pasivo laboral, ¿no? Porque también era imposible una nueva CFE que se va a dividir horizontal y verticalmente, contable, legal, contable, financiera y operativamente, ¿no? En todos sus procesos que ahorita muestro. Y 1/3, la ley de deuda lo va a asumir como pasivos del gobierno para el presupuesto, y el otro 1/3 lo tenemos que dar los trabajadores. Les decía que a diferencia de Pemex, en el 2008, el 16 de agosto, se firmó una cláusula de contrato colectivo donde todos los trabajadores que ingresaron a partir del 17 y 18 de agosto del 2008 modificaban su esquema de pensiones por una Afore que tiene Banorte, ¿no? Que es donde están los fondos de Inter. Entonces, hay 3 tipos de trabajadores ahorita en la Comisión Federal. Los que tenemos más de 20 años, que por ley no nos pueden correr solamente o modificar las condiciones laborales solamente en caso de fraude o un caso grave. Los que tienen entre 20 y 6 años, que son la parte más difícil de manejo político del sistema de pensiones, y los que ingresaron a partir del 19 de agosto del 2008, 6 años de antigüedad, que ellos ya tienen su afore individual, ¿no? Y que eso cambió. Eso le mereció al SUTER tener un representante en el Consejo Administrativo de CFE, y solamente va a haber 4 consejeros independientes que se acaban de nombrar, juraron bandera, si no me equivoco, ayer o antier, en el Senado, que van a ser, en nuestro caso, Mario Molina, del Centro Mario Molina, lo cual garantiza, según dicen internamente, la presión sobre las metas ambientales y de renovables. El sector eléctrico es el responsable de la 1/3 parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país, entre ellas porque consumimos todavía hoy, lo cual es un verdadero problema, 200,000 barriles diarios de combustible. ¿Por qué? Porque si no los consume Comisión Federal, Pemex no los puede vender, son tan sucios, tienen entre 4 y 5% de azufre, vanadio, algunas otras impurezas, y no se pueden vender. Si se llega a Houston con 200,000 barriles de combustóleo, se pueden cotizar como búnkers marinos y valen, ahorita que el crudo está cerca de $95, la mezcla, 96, pues se pueden cotizar a $14, $15, ¿no? Y entonces eso representa un problema para todo el mercado de búnkers y tira el mercado en Houston. Entonces ahí ha habido un acuerdo internacional de que esa basura se consuma en el sector eléctrico. Son cosas que no se dicen, ¿no? Ahora todo el mundo dice que va a haber energías limpias y que hay tubos. En 5 años Comisión Federal va a tener capacidad de importar hasta 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, ¿no? Lo cual es relativamente absurdo, si es cierto, como dice, que vamos a poder producir del orden de 4 o 5,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural de lutitas en toda la zona de los Z, ¿verdad? Sí, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Entonces, regreso para decir que una 1/3 parte del sistema de pensiones lo van a poner los trabajadores con varios mecanismos. En mi caso, por ejemplo, a mí me conservan el 5% de mi jubilación si trabajo 5 años más.
Claro, porque yo les libro con 5 años más contratar a otra persona en mi lugar, les libro la curva de aprendizaje del trabajador que me sustituya y les libro 5 años de pago en inspecciones. Entonces implícitamente yo, con una esperanza de vida de 20, porque sí, pues casi le estoy librando el 25%, ¿no? Otra opción es que nos retiremos mañana o pasado con el 80% de la pensión. Entonces si los esquemas que se están trabajando funcionan, yo me puedo retirar probablemente en diciembre con 80% de mi pensión. ¿Ya? Otro esquema es liquidar a todo el personal del corporativo, que son del orden de 2000, que es finanzas, administración, jurídico, planeación, donde yo estoy, contraloría y alguna otra función por ahí, porque de cada 5 se espera que se conserve uno de esos del corporativo. ¿Por qué razón? Porque la ley manda que CFE se divide horizontal y verticalmente por proceso: generación, transmisión, distribución, suministro, comercialización, y que generación se agrupan unidades generadoras para crear unas unidades de negocio que tengan capacidad y solvencia, y todos tendrán un pequeño consejo de administración, su contabilidad, ¿no? Determinarán su contabilidad. Y en todos los casos deberá acreditarse una rentabilidad prudente, razonable, que tiene una diferencia sustantiva. Las actividades que siguen siendo servicio público, que son solamente transmisión, distribución, planeación y control del flujo eléctrico, deberán entregar en el marco de tarifas reguladas un dividendo estatal a partir de 2016, ¿no? Con una tasa de retorno en función de activos, de mercado, que se va a ir fijando de aquí a julio del 15. Y las otras actividades que ya se abrieron a la competencia, que son generación y comercialización, esas pagarán ISR. Entonces, imagínense que la empresa Pemex y CFE hubieran quedado con el pasivo laboral, así pues no pueden pagar, ¿no? Entonces, una manera de liberar el pasivo laboral es esto, ¿no? De manera que empiecen, pues no de cero, CFE va a empezar con 1/3 del pasivo laboral, es decir, con una deuda en ese sentido exclusivamente de pues, cerca de 250,000 millones de pesos, o sea, el orden de 20,000 millones de dólares, que es distinto, ¿no? A 60,000, y eso va a estar cargado evidentemente en la parte que corresponda a cada una de las empresas, o sea, no se va a centralizar, sino cada una de las empresas nace con esa deuda. En el caso de Pemex es equivalente, ¿no? 1/3 de 1.1 billones de dólares de pasivo laboral se va a distribuir en extracción, producción y transformación industrial, ¿no? O en las correspondientes. En el caso eléctrico, como les decía, si podemos ver la primera lámina. No, esa no. Ay, perdón, se me hace que me traje otra vez. Por favor, ¿cuál es la socrática francesa? No era aquí, ¿verdad? Más adelante. Sí. Más adelante. Si no es, a ver. Ahí está. Un poquito más adelante. Más adelantito, más. Ahí nos paramos, ¿no? Damos una primera. El sector, la industria eléctrica era generación. Esta es la estructura de generación, más o menos, a fines del 2013. 39 de capacidad de generar a gas natural, 53 de generación específica. Por eso la jornada cada rato confunde
pero aunque le digo Israel cada rato, le gusta poner cualquiera de estos, ¿no? Ya los privados generan más del 45%. Bueno, tienen el 40% de la capacidad los productores independientes que se permitieron a partir del 92 con los cambios a la ley de servicio público, y que todos efectivamente están concentrados en gas natural y que tienen un PPA con CFE, que es un contrato a largo plazo de compra de energía. CFE era comprador único de la energía de estos productores independientes, y el proyecto original presidencial de la ley acababa con esas figuras. Finalmente no acabó porque los mismos privados no quisieron que se acabara. Es muy interesante eso, ¿no? Combustóleo, que es 22% de la capacidad, 15% de la generación. Esto equivale a 200.000 barriles diarios de combustóleo aproximadamente, que evidentemente son los más contaminantes, más o menos el doble del gas, considerando no solo el consumo del contenido de carbono de los combustibles, sino la eficiencia de las centrales eléctricas en las que se utilizan, ¿no? Las centrales a gas están ya, hay experiencias internacionales de pequeñas centrales a gas que van a complementar la intermitencia de las renovables, que es un asunto económico muy interesante, que están a punto de operar a más del 60%. Imagínense un entorno donde las centrales tradicionales operaban en el mejor de los casos en 33, 34%, o sea, 70%, 67% de la energía primaria alimentada se convertía en 30% energía útil, ¿no? Que es electricidad, bueno, energía disponible, que a su vez se convierte en energía útil, luz, refrigeración, calor de cocción, calor de proceso, etc., ¿no? La cadena energética siempre hay que tenerla muy, muy importante, sobre todo para los análisis económicos y por los análisis de contaminación ambiental, etc. Diesel, que son unas máquinas que es de los más contaminantes, pero son máquinas importantísimas, porque son las que dan las piqueras, que se llaman, ¿no? Si a las 6 de la tarde, que es ahorita el pico del sistema, o por regiones, no tuviéramos las centrales a diésel, no tendríamos capacidad de dar el pico, ¿no? Cuando todo el mundo está en su consumo. ¿Por qué se movió el pico a las 6 de la tarde? Porque la tarifa que diseñamos para la noche es especialmente cara para los industriales, a obligarlos a salirse del horario de 6 de la tarde a 10 de la noche para aligerar la necesidad de máquinas en el país, ¿no? Y eso se llama tarifas horarias, tienen 20 años en el sistema eléctrico y es muy probable que se acaben. Entonces esperamos 3-4 años de una modificación del sistema eléctrico muy delicada que vamos a tener que analizar para atender, porque ya no va a haber la restricción de cobrar muy cara la punta, es decir, el consumo de energía entre las 6 y las 10 a los industriales, porque ya en un esquema de mercado de generación ya no hay tarifa condicionante a ese tipo de consumo. Carbón, nuestro director general estuvo, seguramente ustedes escucharon que el gas, y 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 que el gas, ¿no? Y que el gas era lo mejor para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y que vamos a tener gas. Entonces se les ocurrió abrir un tubo nuevo por Sázabe para gasificar todas las centrales de Puerto Libertad hasta Mazatlán, que evidentemente no lo podíamos dejar fuera, ni Mocovito, ni nada de eso que está por ahí. Pero ya se les ocurrió que esa central, que traería del orden de 1.500 o 2.000 millones de pies cúbicos, ahorita consumimos como 5.000, aparte de Pemex. Ese tubo podría bajar hasta Guadalajara. Ya se les ocurrió que ese tubo puede bajar hasta Lázaro Cárdenas y que puede bajar hasta Acapulco. Así. Y ya está dibujado en el Plan Nacional de Infraestructura. Y se les ocurrió, al ver los diferenciales de precio de gas natural en las cuencas de Estados Unidos, el Golfo de México es la cuenca de referencia en Luisiana con Henry Hub, sur de Texas, que es el que fija el precio interno de México, Oaxaca, un nodo especial de las cuencas de Permian y San Juan,
Ehrenberg, que es el nodo de unificación entre California y Arizona, que es muy importante y del cual nos surtimos de gas para Mexicali, Tijuana, etcétera, con gas eventualmente canadiense o gas que baja, básicamente canadiense, que se cotiza en todo California. Entonces, cuando analizaron ya con detalle los diferenciales de Cuenca y la evolución de los flujos esperados con la producción de shale en toda la parte de Texas, que es Eagle Ford, y toda la parte de Marcellus, que es Nueva York, que libera gas en el norte, pues se dieron cuenta que la apuesta al gas tenía que ser completa si se iba a manejar así. Y entonces diseñó un nuevo tubo de Oaxaca a Ojinaga para que bajara a Chihuahua, Torreón, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guadalajara, y se diseñó otro tubo alternando los Ramones 2, para que bajara y se aprovechara los diferenciales de Cuenca, del sur de Texas, Reynosa, San Luis Potosí, San Miguel del Alto, Abasolo, Celaya, y se pensó en un tubo marino para aprovechar el gas del Golfo de México. Es decir, este sector eléctrico que se está reformando en este momento y que va a abrir la competencia en generación, va a estar con un reforzamiento de gas impresionante, con gas estadounidense, ¿no? Entonces, llegaron a hablar los directivos de que el gas iba a ser el 70, el 80%, hasta que 2, 3 por ahí dijeron, es que es peligrosísimo para el sistema, no solo concentrarse en un solo combustible, sino concentrarse en un combustible importado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tenemos? Pues no tenemos nada. El gas mexicano se estima que si se producen los 3, 4 mil millones de pies cúbicos será en 10, 12 años. Entonces, se alternaría con el importado. Entonces, segundo, desde el punto de vista ambiental, el gas es más limpio, pero no es limpio. Hay que instalar mecanismos de secuestro y captura de carbono que incrementan ahorita en un 20% los costos de instalación de una central. Y entonces la alternativa es carbón, al que también hay que instalarle secuestro y captura, evidentemente, ¿no? Entonces ya se preocuparon un poco de la diversificación, y el discurso que está de 10 días para acá es de diversificación energética, de complemento con carbón, de volver a abrir un programa de búsqueda de carbón. El carbón en México básicamente está también allá en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León. Es un carbón muy malo, tiene el 70% del poder calorífico que tiene el carbón que se cotiza internacionalmente, con referencia en Rotterdam, que es el que traemos de las minas o chinas o australianas o sudafricanas o eventualmente estadounidenses, para una central muy grande que está en Petacalco, en Lázaro Cárdenas. Entonces es probable que la nueva CFE se lance a un programa masivo de carbón de nuevo, ¿no? Y que estos porcentajes vayan a cambiar. Evidentemente se está pensando en 1 o 2 reactores más, pero pues no, en este sexenio no, y probablemente en el otro tampoco, y en el otro tampoco, ¿no? Pero se sigue pensando en otro reactor de 600 megawatts en Laguna Verde, pero la hidro, pues el potencial es ya básicamente micro, a excepción del Sumacinta, pero en Sumacinta hay problemas severos de servidumbre, como dijo un funcionario gubernamental, de tribus que hay por ahí, ¿no? Se llaman etnia, ¿no? Le dijo en Chiapas, en la frontera con Guatemala. La geotermia, el grande de Cerro Prieto ya se acabó, entonces andan abriendo otros pocitos por ahí. Y se va a hacer, no tardarán en escuchar ustedes en el periódico que se va a hacer la ronda cera de geotermia para ver CFE qué yacimientos
de vapor endógeno quiere para después una ronda que los privados puedan consumir. La eólica, que es, todo el mundo está encantado con eso, porque la eólica, que hay muchísima, efectivamente hay mucha, se estima que se pueden instalar del orden de 12.000 megawatts. Ahorita nada más hay 1.000. Ya ustedes van a empezar a ver, como uno ve entre Ámsterdam y Berlín, aerogeneradores por toda la carretera, así la van a ver en México ya. Se los van a encontrar con unos problemas muy delicados de servidumbre, con los ejidos. Hay un proyecto fallido que estaba en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, en Mariña, que ese ya no se va a hacer por razones de posición y manejo. Yo preveo que todo lo de la ventosa se redefina, porque los ejidatarios están muy a disgusto con cómo se han manejado las cosas. Y máxime, si ahora son los privados los que hacen eso, la gente tiene una predisposición mayor a pelear más frente a los privados. Lo hacía con CFE, pero con los privados se sabe que va a ser más difícil. Entonces es muy probable que ahora CFE, a diferencia de antes, ya no le deje a los privados lo eólico, sino se meta más CFE precisamente según los conflictos, ¿no? La solar térmica, la solar fotovoltaica, o sea, la solar térmica se concentra calor para hervir agua, generar vapor y mover turbinas, ¿no? En lugar de quemar un combustible. La basura, que todos los presidentes municipales quieren su basurero hacer una cuenca y pagar menos en su factura. Ahí vamos. Les doy la estructura de la generación porque al abrirse esto al mercado, pues cualquiera de ustedes o yo podemos hacer una planta donde sea, de lo que sea. Y esto, en lugar de irse directamente a la transmisión, aquí es la novedad, aquí medio, aquí es el punto central. Se crea un mercado eléctrico mayorista. Entonces se necesita un organismo aparentemente neutral, ¿verdad?, que resuelva en tiempo real los requerimientos de energía de todo el país, de todas las regiones, hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, ¿no? Y eso es lo que era nuestro Centro Nacional de Control de Energía. Ustedes lo pueden ver aquí, vienen de antenas aquí en el Olivar de los Padres, en Don Manuelito, ahí, un poquito antes del supermercado libanés, que es el cerebro, junto con 10 centros regionales y con un centro alterno y de respaldo, el cerebro de todo el sistema eléctrico, ¿no? Un sistema eléctrico que está interconectado, a excepción de Baja California Norte y Baja California Sur, que eso es una maravilla. O sea, la interconexión, la nacionalización de los mateos y, digamos, la estatización y la integración de la vieja CFE permitió lo que muchos países, ni Chile ni Uruguay, han logrado, que es la interconexión nacional. O sea, yo puedo atender la demanda de Cancún con energía teóricamente de Veracruz o de Tuxtla. Esa es una maravilla, es realmente es una maravilla que el país esté con el sistema interconectado. No tiene tanto sentido, pero se va a interconectar San Luis Río Colorado con Caborca a través de una línea. Se discute si de corriente directa, corriente alterna, de pérdidas, costos, etc. No tiene tanto sentido conectar Mexicali, Tijuana con La Paz, San Carlos, Guerrero Negro, Santa Rosalía, Constitución, por las distancias, ¿no? Entonces ahí más bien se han dado soluciones parciales, pero como el sector eléctrico también es una oportunidad de negocios, se está pensando en un cable submarino para alimentar a La Paz, porque incluso si hubiera este cable, es probable que la tensión, ahora que está en La Paz y Los Cabos, hubiera sido más rápida. Ya empiezan a hablar de eso, como un respaldo, que no tiene respaldo esa zona. O llevar gas a esa zona a través de un sistema nuevo de gas natural comprimido con barcazas que saldrían de Topolobampo a La Paz
se está haciendo todo el análisis ese, ¿no? Y eso para decirles que salvo esos lugares, Baja California Norte y Baja California Sur, todo el país está interconectado. Entonces todas las centrales en principio alimentan a todos lados. Y esa interconexión es fundamental porque el punto nuevo que está aquí, que es el mercado eléctrico mayorista, va a fijar precios hora por hora para cerca de 50 puntos nodales. Hora por hora se van a publicar 50 precios de la energía. De manera que alguien que se está alimentando reciba de la competencia el precio que ahorita representa entre el 60 y el 65% de todo el precio, de todo el costo, ¿no? Entonces van a recibir el precio del mercado mayorista y el centro de control de energía va a despachar hora por hora, como lo hace ahorita, pero ahora ya con un mecanismo no solo eléctrico sino económico, va a despachar desde la energía más barata hasta la más cara necesaria para atender en ese momento la demanda. Nosotros, les decía, estamos previendo una modificación drástica de la curva de carga. Estamos previendo que la punta, que trabajamos 10 años para sacar la punta a las 10 de la noche y meterla a las 5 o 6 de la tarde, ahora pensamos que se va a regresar a las 9 o 10 de la noche y eso va a generar problemas de transmisión. Pero bueno, eso es la nueva situación. Aquí entonces aparece el nuevo mercado y todo esto es con participación del que quiera, competencia abierta, ¿no? Despachable, cada generador va a tener que dar sus costos publicados, diarios, semanales, mensuales, anuales. Si un generador de pronto consiguió un contrato de gas muy barato a $3, va a tener que avisar que tiene energía de gas a $3 con una eficiencia de 55% y que tiene su planta en San Luis de la Paz y que está disponible para echarla a andar. Y el Senado se le va a decir, dámela completa, ¿no? Otro que dice, yo pues, tengo una plantita de diésel, la tengo en Puerto Libertad y te ofrezco a tanto la energía. Bueno, pues mientras tengo más baratas, hasta que de pronto tenga una punta que exija que tú entres, te voy a despachar. Plantas que sean despachadas van a tener negocio, plantas que no sean despachadas van a tener que cerrar. ¿Qué vamos a hacer con el 22% de la capacidad que se despacha con combustóleo y que el gobierno quiere que ya no se despache? Bueno, pues hay que hundir los costos de estas centrales, ¿no? 22% de la capacidad equivale a cerca de 15.000 megawatts, ¿no? Tenemos una capacidad cercana a 65.000 y esa capacidad se va a tener que hundir, se va a tener que cerrar. Entonces hay dos problemas: los costos financieros de echar abajo, de cerrar esas centrales, la garantía de que tenemos el respaldo y la sustitución para esas centrales, y el problema del combustible, ¿no? 200.000 barriles. Ese es el problema que vamos a ver en 2 años, 3 años. El gobierno no lo ha reflexionado bien, por eso promete la tarifa baja, ¿no? Cosa que probablemente van a hacer para el patrón de, ¿cómo se llama? Progresa. Entonces, quien les va a dar la solución es Rosario Robles. Les va a decir, le vamos a bajar la tarifa al patrón del 5.2 millones de Prospera. Y ahí sí se les va a dar la energía hasta más barata y a todos los demás se nos va a quitar el subsidio, ¿no? Claro, no necesitamos mucho, ¿no? Y entonces yo preveo que por ahí sea la solución, porque va a ser muy difícil, suponiendo que el gas sigue a precios bajos. Ayer se cerró a 4.20, a 3.80 en diferentes zonas. Henry Hub, Luisiana, referente marcador principal, cerró a 3.60 ayer. Entonces piensan que un gas de $4 contra un combustible que equivalentemente al gas cuesta 21, 4 o 5 veces más, pues evidentemente va a permitir en un mercado de competencia que se despachen puras centrales a gas y que sean las que determinen la tarifa. Pero ¿quién va a pagar los 3, 4 mil, 5 mil, en fin, 2.000 millones de dólares hundidos de las centrales cerradas, viejas, ¿no? ¿Quién lo va a pagar? Imagínense que ustedes tienen en su casa
2 coches modelo 2000 y uno 2014, ya los dos ya los dejan ahí en la cochera y nada más andan en el otro, ¿no? Y esos coches tienen, o sea, todo lo que gastaron, ¿qué se va a hacer con ellos, ¿no? En fin, ahí hay un problema no resuelto, junto con el de las pensiones. Es un problema que vemos en 2 o 3 años muy delicado de cómo se va a manejar el asunto de la sustitución del combustible. Aparte, por ahí le preguntaba a un alto funcionario jefe ayer, por ahí en el ITAM, me dijeron, ¿qué van a hacer con los 200,000? Es una excelente pregunta que tiene que responder Pemex, ¿no? Así dijo, un altísimo funcionario jefe que yo escuché ahí en el auditorio del ITAM, ahí en Santa Teresa. Es una oportunidad de negocios, tendrán que colocarlo, a lo mejor lo mandan a China que hoy se le permite todavía contaminar todo lo que puede, ¿no? Según dicen. En fin, aquí este es el asunto central. Ese mercado trae una prisa impresionante. Nombraron al director de ese centro. Afortunadamente es un compañero viejo que conoce el asunto, pero el asunto del mercado no es un asunto eléctrico, es un asunto económico. Nosotros pensábamos que por ahí aparecería un de esos economistas especializados en esto, pero no, nombraron un eléctrico. La transmisión sigue siendo servicio público en la Constitución. Lo que antes decía, el servicio público de electricidad, que incluye generación, transmisión, distribución, comercialización, medición, control. Ahora nada más la Constitución, el 27 constitucional, dice servicio público de transmisión, distribución, planeación y control. O sea, el Estado se reserva eso, con la cláusula que evidentemente Pemex provocó, sin perjuicio de que eso se pueda hacer a través de un contrato. O sea, los privados pueden entrar hoy a cualquier cosa, aunque sea exclusivo de la nación la transmisión y la subtransmisión, que son los grandes usuarios. Ahorita les digo cómo está. La distribución y toda la parte derecha, la comercialización, también puede haber competencia, ¿no? El esquema prevé que lo que era unido en comisión de distribución y comercialización se separe. El director de distribución lo acaban de nombrar, es un muchacho muy listo, y la primera preocupación que tiene, un muchacho de 45 años, la primera preocupación que tiene es cómo dividir distribución y comercialización. ¿Quién va a medir? ¿Quién va a cobrar? ¿Quién va a resolver emergencias? ¿Quién va a respaldar? ¿Quién va a operar como banco de energía? ¿Qué es eso, el banco de energía? Si yo instalo en mi casa celdas fotovoltaicas, yo voy a poder dar a la red la energía cuando no lo necesite, o mis excedentes, ¿no? Si yo consumo 200 kilowatts hora al mes, o 300, 500, pero yo produzco 1000, claro, los produzco cuando hay sol, pero yo no los necesito cuando hay sol, yo los necesito en la noche. Entonces, le voy a dar la energía al distribuidor, no al comercializador, al distribuidor, y él me va a dar en la noche la energía que yo le di. Es más, si yo tengo excedente, me lo va a comprar. ¿A cuál precio? Al que el mercado esté fijando en esa hora, el mercado mayorista. Bueno, eso que yo les digo fácil es un galimatías. En Chile es momento donde no resuelven cosas. Chile se dividió su privatización en el 87, ¿no? Y están sin interconectar todos los sistemas, y cuando les cortaron el gas argentino, los Kirchner entraron en la peor de las crisis, por eso que Bachelet perdió, ¿no? Pero ahora ya regresó. Uruguay, que también se lanzó hace 8 o 10 años al mercado, está con problema. Claro, hay cosas interesantes, hay cosas muy interesantes, o sea, que no puedo uno decir, no puede uno ser maniqueo, ¿no? Bueno, yo estoy en un área, yo coordino a 23 personas, mañana se pueden ir 15 y no me pasa nada. ¿Sí saben eso? Que se me puede ir la mitad de las personas que yo coordino en mi área y no pasa nada. Un amigo dice, sí pasa, se mejoran las cosas, ¿no? Eso dice, sí, es tremendo, ¿no? O sea, Suterm y Petroleros ya saben, que son el núcleo corporativo. Después de Galván, o sea, Galván pensaba de otra manera, incluso Pedro Río pensaba de otra manera las cosas. Los que conocen esto lo saben, o sea, pensaban en empresas nacionales integradas verticalmente.
verticalmente, con una eficiencia altísima, sin sobrante de trabajadores, con un salario solidario con todos los demás del país. O sea, es otra cosa, ¿no? O sea, el charrismo es terrible. Ahora, hay quien dice que esta es la manera de acabar con el charrismo. Como no tuvieron la capacidad política de enfrentarlo, los privados se hagan cargo de los charros, ¿no? Cosa que puede ser, ¿no? Cosa que puede ser. Efectivamente, esa puede ser uno de los subproductos, ¿no? Que la estructura corporativa presidencialista del partido de Estado pues ya se ha ido resquebrajando. Entonces, ¿quién va a dar el servicio de Banco de Energía? ¿En qué momento? ¿Quién va a encargarse de la medición? En Ojuelos, Jalisco, un señor que se llama Ricardo Salinas Pliego instaló 28 aerogeneradores saliendo de Ojuelos. Y esa energía, que por cierto equivale al 60, al 70% de lo que Ojuelos consume, pues, se va a dar a Ojuelos cuando sople viento. Pero cuando no sople el viento hay que respaldar. Los señores no pagan el respaldo, entregan energía y además nos hacen el favor de entregarla limpia, todo aquello que se dice, ¿no? Para eso va a haber certificados de energía limpia, ¿no? Y se va a obligar a todos los que compran energía a que compren esos certificados, y se va a abrir un mercado derivado de certificados de energía. Pero el señor Salinas pidió capacidad para transmitir esa energía eléctricamente. Es indemostrable que esa energía va a todas sus tiendas y a sus bancos aztecas del país, ¿no? Entonces, al señor Salinas no se le cobra el respaldo. Al señor Salinas y al señor Pérez y al señor Martínez, o sea, todas las eólicas privadas y todas las nuevas presas Chilatán en Jalisco que llegaron a salvarnos de la contaminación, pues tienen un apoyo tremendo que ahorita se tiene que redefinir, porque no van a poder subsistir. ¿Cuánto se les cobra por colocar su energía en la red? Se les cobra por administrar la entrega a todas las eléctricas del país y a los bancos aztecas la energía que da, que pueden ser como 500, eso lo paga el CFE ahorita, pero eso ya no lo va a pagar. Entonces, una de las cosas, digamos, relevantes que puede ocasionar este nuevo esquema es que toda esa ficción se va a desaparecer, ¿no? Porque lo que pague el usuario final va a ser el precio de la competencia en generación, la de transmisión regulada, con una comisión reguladora que la verdad no tiene todavía el expertise ni la capacidad para manejar la estructura de costos que toda la vida se manejó en CFE. Entonces están queriendo llevarse gente de las áreas de costos a la reguladora. Distribución, jamás se llevó la cuenta entre distribución y comercialización, pues hay que hacer una cuenta nueva. Y comercialización hay que establecer ahí competencia. No se arriesgaron a que ahorita entraran los privados a la competencia. CFE va a ser la que haga la comercialización, pero mañana quien hace la comercialización en Nuevo León, Tamaulipas, puede ser un privado, ¿no? O sea, van a poder llegar a su casa y decirles, le vengo a ofrecer electricidad. ¿Por qué? Porque ellos van a poder comprar acá, en el mercado mayorista. Es más, van a poder ofrecer electricidad a un precio fijo, contratos de cobertura. Primero para grandes usuarios, unos 400 grandes usuarios, que se llaman usuarios calificados. Todos los demás vamos a quedar en suministro básico, por lo pronto. Con tarifa de competencia en el componente de generación, tarifa regulada en transmisión, tarifa regulada en subtransmisión, tarifa regulada en media tensión, tarifa regulada en baja tensión y costos de comercialización competitivos, ¿no? Entonces estamos agarrados en la competencia de la generación de la comercialización, y en medio la reguladora va a tener que resolver en un máximo de 2 años, porque quieren que el mercado empiece a funcionar en enero de 2016 a más tardar. Todos los problemas de costos. La ley está llena de términos de este tipo: costos prudentes, inversiones eficientes, comportamiento razonable. Bueno, eso ahorita no se sabe qué es, ¿no? Porque toda la experiencia de CFE se juzga de entrada que es ineficiente, irrazonable, imprudente, ¿no? Entonces, hay
es muy interesante. Siempre llega un director nuevo y dice, la cochinada es CFE, ¿no? Así es, al principio. Y cochinada somos todos, incluidos de la voz, ¿no? Pero a los 6 meses empiezan a ver que no es tan cochinada, que hay cosas muy interesantes y realmente que hay gente que ha dado su vida. Yo llevo 24. Yo me fui de sabático y me quedé allá, ¿verdad? Había querido ser director y perdí, pues ya me fui, ¿no? Entonces Pablo Arroyo me dije, no, toma tu sabático a la hora que quieras. Pues me fui de sabático y me quedé allá. Pero es un trabajo interesantísimo. Yo oigo compañeros de distribución, oigo compañeros de generación. Los escucho en Mazatlán, los escucho en Tijuana, los escucho en Monterrey. Están plagados de problemas y están realmente muchísimos. Así como tengo 15 en mi área que no hacen nada, más que prepararse tacos todos los días, de 11 a 3. De verdad, te invito para que lo hagas. No, es impresionante, es impresionante. Entonces, realmente hay cosas muy, muy interesantes. Y yo espero que en esa transición haya como una especie de reflujo, porque esto ha sido compulsivo, ¿no? Ya, bueno, de manera confidencial, pero ayer ya nos llegaron todos los reglamentos para que los leamos, reglamento de la ley de industria eléctrica, reglamento de CFE, para que el lunes demos opinión, porque el miércoles ya quieren tenerlos en el jurídico de la presidencia para publicarlos los primeros días de octubre, ¿no? Porque el señor sí cumple. No, de verdad, o sea, así estamos dicho, es que el presidente quiere cumplir, o sea, él dijo, octubre se publican los reglamentos de todas las leyes y octubre se van a publicar, y él dijo, máximo 3 meses para nombrar al director y se tardó 18 días, ¿no? Y máximo 1 mes para los consejos de administración y se tardó 1 mes, máximo 3 meses y en 1 mes ya están todos los consejeros, los comisionados, el fondo petrolero, ya está todo, es impresionante. Y mañana pasado dan los consejeros del gobierno federal y se arman los consejos de administración, y en una semana el estatuto orgánico de Pemex y el estatuto orgánico de CFE, y tenemos 1 año y medio para la estructura de las nuevas empresas subsidiarias, las que atienden los reservados de servicio público. Todo lo demás es filial. La ley es muy clara. CFE tiene que transmitir y distribuir electricidad, es la responsable del servicio público de transmisión y distribución, sin perjuicio de que contrate a privados para hacer las cosas. Así lo dice, muy claramente, como lo dice la Constitución. Segundo, artículo 13. CFE puede, si quiere, generar, hacer investigación, hacer ingeniería, comercializar, suministrar, meterse a fuentes alternas, hacer proyectos de renovables. Pero para transmisión y distribución, no para generación ni comercialización, tiene que mostrar sus costos y todos los julios de cada año, a partir de julio del 2015, presentar su plan de negocios para el año siguiente y 5 más, donde se comprometa a entregar un dividendo estatal. En las otras va a entregar ISR, pero las que son servicio público van a entregar un dividendo estatal. Si después de 2 años la empresa subsidiaria correspondiente no entrega el dividendo estatal al que estuvo comprometido, se le suspenderá todo programa de inversiones y casi la ley dice, se verá que se hace, ¿no? O sea, todos pensamos que es un tránsito a vender áreas, regiones, etc. Las filiales no, las filiales tienen que dar ISR, porque las filiales no son servicio público, entran a competir y podrán ser 100% de acciones de CFE o 50% de acciones, o CFE podrá entrar 10% a una empresa, pero deberá mostrar cada año que está dando la tasa de retorno razonable en función de sus activos, de su mercado, etc. ¿Quién va a hacer esa evaluación?
pues hay comisarios, hay un comité de estrategia de inversiones, tanto en Pemex como en CFE. Es probable que si yo me quedo, vamos, si yo me jubilo, no, etcétera, nosotros seamos una dirección de estrategia, porque hay que presentar, hacer el plan de negocios, presentar los principales riesgos tecnológicos, comerciales, financieros, etc. Entonces es probablemente ese va a ser mi nuevo trabajo, si no me vengo a coordinar de nuevo la academia de economía, porque ya no, ¿verdad? Nunca más. Puertas abiertas. Sí, ahí sí la tengo abierta, ¿no? Me manda correos todos los días que me regresa. Es muy interesante, ¿no? Pero estamos, yo me siento, es otra cosa. Uno vivió, yo llevo 24 años para el servicio público planificando al mínimo costo, estimando demanda sectorial, demanda regional, porque es muy importante. ¿Cuánto vamos a entregar en alta tensión? ¿Cuánto vamos a entregar en media? ¿Cuánto vamos a entregar en baja? ¿Dónde la vamos a entregar? ¿No? Para planear la red. O sea, los de la red no pueden hacer la red si no hay una estimación del volumen de energía que se va a distribuir, cuánto en alta, cuánto en media, cuánto en baja, el volumen de subestaciones necesarias, los transformadores en baja, la expansión urbana. O sea, realmente es un trabajo. Yo he estado maravillado 24 años haciendo eso, ¿no? Y pues ahora los eléctricos de mi área se van al Centro Nacional de Control de Energía para hacer el borrador de programa de la expansión de la red general de transmisión, alta tensión, los grandotes, y las redes de distribución, ¿no? Subestaciones en adelante. Mis funciones se van a la Secretaría de Energía. Energía es el responsable de hacer un programa de desarrollo del sistema eléctrico nacional con un componente indicativo de la capacidad que se tiene que instalar. Antes era un componente normativo vinculante. Si nosotros poníamos en lo que se llama el programa de obras e inversión en el sector eléctrico, yo lo guardo porque es el último que hicimos, ¿no? Es el último, este es un documento histórico, es el último que se hizo, ¿no? Si nosotros poníamos, se van a hacer tales centrales en tal lugar, y lo aprobaba la Junta de Gobierno y lo aprobaba Energía, inmediatamente nos íbamos con egresos Hacienda a la unidad de inversiones para que aprobaran cada uno de los proyectos. Y eso tenía que hacerse en un plazo de 2 años, para que en un plazo de año y medio, 2 años, los de construcción convocaran a concurso, cuando surgieron los Quiriregas, o se pidiera obra pública financiada, y esos 3-4 años eran urgentes, porque en el año 5 había que empezar a construir y había que entregar en el año 8. Y el año 8 la central, el año 8 es que los que acabamos de presentar al PEF, que son los últimos, son 15, o sea, son las centrales que van a entrar en el 23. O sea, así tiene que ser el asunto, Cuando hay un entorno competitivo como este, en generación, cada quien va a poner su central cuando quiera. Ahora el SENACE tendrá que observar si hay capacidad suficiente, si no, va a poner programas obligados emergentes de instalación de capacidad. Entonces el mercado eléctrico incluye no solo electricidad, fluido eléctrico, sino subastas de capacidad para que entren privados o CFE a decir, hace falta capacidad en el 18 en el noroeste, yo tengo una central carboeléctrica, la voy a instalar en Puerto Libertad, etc. Y subastas de productos conexos, frecuencia, voltaje, respaldo, emergencia, etc. ¿no? O sea, el mercado va a tener varios productos, ¿no? Digo, yo no me caso con mi trabajo de planeación, pero me da mucho miedo. ¿Por qué? Porque ya ha habido experiencias en Chile, en Uruguay, en Alemania, en España, de Inglaterra, que acaba de reestructurar todo el sistema, de que los mercados de capacidad no han funcionado bien. Y las subastas han sido a veces tardías, y ha habido riesgos, y se encarece la energía, etc. ¿no? Entonces, esto va a cambiar. Es probable, hay metas de renovables, no de capacidad, sino de generación. Atrás de las metas renovables están las metas de emisiones, que nosotros no seamos responsables del 30% ya, sino mucho menos. Cada kilowatt hora implica medio kilo de
de dióxido de carbono. Entonces imagínense que este mercado opere, que haya generación suficiente, que no haya riesgos, que la expansión de la red sea adecuada, que la competencia en comercialización se desarrolle, ¿no? Sea con las... Ahorita tenemos un mercado de 238 terawatts hora. Tenemos una capacidad instalada de 65,000. Tenemos una figura que es el autoabasto, que eso va a subsistir porque los autoabastecedores que hicieron generan, y ya sea en su propia instalación consumen o la mandan a la red y les cobramos la transmisión. Eso representa los que consumen en su lugar 15 terawatts, los que mandan 16, entre ellos los eólicos estos tipo Salinas que les contaba, pero también está la mina La Caridad, allá en Sonora, está Pemex también. Tenemos 100 usuarios que consumen 21 terawatts y que son los más grandes, y que esos van a ser probablemente los nuevos usuarios calificados a los que el nuevo esquema les permite que hagan contratos de largo plazo y tengan su energía garantizada y no estén comprando todos los días. Tenemos 800 usuarios un poco menores, pero que consumen 26. Luego aquí tenemos en media tensión todos los servicios agrícolas, alumbrado, bombeo de aguas potables y negras, y cerca de 500,000 medianas comercios, industrias, etc., ¿no? Que estos todavía no van a poder ser usuarios calificados hasta dentro de varios años. Esto se les va, vamos a seguirles dando nosotros el servicio básico, que es regulado. Y tenemos más o menos 34 millones de familias que consumen 53 terawatts, que es el servicio doméstico, ¿no? Donde su factura va a experimentar en 2-3 años una revolución, ¿no? Porque el subsidio se va... El proyecto original tenía un transitorio que lo obligaba en 2-3 años para localizar el subsidio, racionalizarlo. Yo creo que eso se borró el transitorio, pero la acción se va a hacer en 2 años, ¿no? No quisieron ponerlo como un artículo de ley. Y tenemos aquí 4 millones de pequeños establecimientos, que son las tienditas, los tallercitos, ¿no? En baja tensión. Entonces tenemos usuarios en alta, usuarios en medio, usuarios en baja, y todos los días recibimos cartas, correos de qué les conviene hacer, ¿no? No a mi área, que no se encarga de eso, pero el área de comercialización en todo el país recibe consultas, cartas de los usuarios que preguntan ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos conviene hacer? Aconséjenos, jefe. ¿No? Si en la siguiente lámina creo que traigo una ilustración de cómo va a operar el mercado, aquí está. La nueva estructura, ¿no? Generación. Aquí está abajo. Este es el oscuro, ¿no? Este es lo de antes. Nosotros hacíamos el plan de expansión, que es lo que yo he trabajado 24 años. Nos lo aprobaba CENER y autorizaba algunas modalidades y algunos permisos complementarios. Nosotros teníamos el despacho eléctrico, teníamos un mercado virtual, claro que era eléctrico y económico, débilmente económico. Transmisión y distribución nosotros nos encargábamos, evidentemente. Plan de expansión de la red, tarifas finales aprobadas por Hacienda, nosotros diseñábamos y Hacienda las aprobaba. CENER participaba y la CRE también. Ahora no. Ahora quien hace el plan de expansión es solo de la red, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía. CENER va a normar compromisos de energías limpias, subastas de capacidad, permisos, expediciones de certificados de energía limpia. Se va a abrir un mercado de certificados
internacional. Yo puedo ir a Alemania a comprar certificados para cumplir mi cuota de energía limpia. La caricatura del impuesto al carbono que está fiscalmente ahorita, que el gas no tiene nada y el carbón está equivocado y el combustible tiene un poquito, pues esa supongo que se va a acabar, ¿no? Que ya no hay misceláneo fiscal en el resto del sexenio, ya se va a quedar como está. SENACE va a operar el mercado, CENER lo va a monitorear. En 24 años yo he tratado con 14 directores de planeación, he tenido 3 subdirectores de programación, 3 jefes distintos, y he tratado con 14 responsables de la programación, y más para ver la inestabilidad que hay ahí y la falta de profesionalismo, ¿no? Supongo que eso cambiará. El hecho que esté Pedro Joaquín va a quitar muchas garantías de que eso va a ser muy serio, ¿no? ¿No crees, Alejandro? Y estable, ¿no? ¿No crees? O sea, evidentemente esa secretaría se tiene que despolitizar si quiere hacer todas las cosas, ¿no? Tiene que profesionalizarse un poco, perdón, la comparación tipo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, ¿no? Es un búnker ahí en Pensilvania, es un búnker donde la gente dura trabajando 50 años. Y yo voy y veo a los de electricidad y son los mismos que hace 30 años, ¿no? Y muchachos nuevos, o sea, tienen un profesionalismo, claro, pues tienen un interés. El tipo encargado del petróleo del Medio Oriente, no me acuerdo cómo se llamaba, duró ahí 35 años trabajando. Y solo estudiaba el petróleo en el Medio Oriente. Aquí, pues, yo escuché a una directora decir, no, Juan Camilo, no se puede. Es una tontería eso que estás diciendo, no se puede. A ver, espérame, me están hablando. No, Ernesto, ya le dije a Juan Camilo que no, es una tontería. Pues ustedes no saben de eso, ¿cómo van a hacer? Aquí está la gente de CFE, no, mejor estudien y después me dicen. O sea, yo he conocido a una persona, mujer, directora, con ese valor para decirle a Muriño y a Ernesto Cordero que están diciendo tonterías. Y enseguida llamó Calderón. Les digo porque le tengo respeto a esa muchacha, ¿no? Porque nunca oí a alguien decir, Calderón le dijo, no voy a hacer lo que me dices, Felipe, no lo voy a hacer. Quítame, pero no lo voy a hacer. Ok. No la quitó, ¿verdad? No, es... De verdad. Una vez en 25 años yo encontré una persona así. Los demás no son mala onda ni nada, pero nunca había un director general de planeación de CENER oponerse al secretario por cosas absurdas, ¿no? Entonces, SENACE hace la planeación de la expansión, los estudios de interconexión. Dice el presidente de los eólicos, un privado, hijo de Escofete, que fue director, dice, es que deben hacer un Fonatur eléctrico. No me digan que no tuvo éxito Cancún, si Iztapa. Pues claro, el gobierno le echó y ahora se sostiene solo. Así, pongan redes por todo el país y ya nos iremos conectando los del viento, los del sol y todo, pónganlas. Sí. ¿A qué costo, no? ¿A qué costo? Tarifas reguladas, supervisión de la interconexión, tarifas al consumidor final, requerimiento para los usuarios calificados, esos grandes que les digo yo que se van a ir, los tamaños del usuario que pueda ser calificado y que pueda concurrir al mercado, estándares de calidad, es otra cosa, ¿no? Es otro esquema. Y hay una cosa que a mí me sorprende. Como en muchos otros países, no, ni siquiera en España, va a haber comercializadores que no suministren energía. O sea, tú te puedes ir a tu casa o en Berlín, compras energía, porque va a estar las subastas de energía, tú la compras y luego la revendes sin que tú seas suministrador. O sea, es de los pocos países que va a haber comercializadores no suministradores. Y esos comercializadores van a poder comercializar energía
certificados de energía limpia y un asunto muy importante, derechos de transmisión. O sea, el derecho para que se mande mi energía de Monclova a Monterrey, yo voy a comprarlo, ¿no? Y voy a tener derecho de que me manden mi energía de un lado. Y eso, evidentemente, se hace un mercado de derivados que yo espero en 10 años, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Digo, lo que ha pasado, no, pero o sea, la bolsa de valores va a tener derivados de energía, la bolsa de valores va a tener cosas, ¿no? Bueno, esto es así, contado de sí. Maestro Tommy. Benjamín García Páez, por favor. Bien, Antonio, pues, en realidad, como algún profesor de Chile nos trata de estar una semana para escucharte, ¿no? Y modestamente dices que sí está más o menos a tu disposición. Te ha costado lágrimas, sudor de sangre, ¿no? El estar allí. Pues vamos a decirlo, cumpliendo una función que pues seguramente no revolucionaba la estructura de Comisión Federal, porque es un complejo burocrático, es una industria evidentemente técnicamente muy compleja, pero creo que lo has hecho muy bien, imparcialmente dicho de tu colega, ¿no? Sí, es mi carnal, ¿no? Mi hermano, ¿qué va a decir, verdad? Antonio, digamos, sistemas eléctricos, digamos, en el caso, digamos, de Inglaterra, ¿verdad? Porque cada país todos los países tienen su propio modelo. Pero digamos era muy claro, había un modelito, vamos a decir, que les funcionó en balance, ¿no? Un RPI menos X, ¿verdad? Que seguramente eran de las cosas que estaban pues, en la literatura que ustedes consultaban. Y no era otra cosa más que cobrar la energía, el kilowatt hora, en promedio, pues digamos la inflación como SRPI, como una especie de proxy, ¿verdad? Menos el I, que era la innovación. Entonces la innovación siempre, o sea, mayoritariamente la innovación lograba reducir los costos en distribución, por ejemplo, ¿no? Y al final de la cadena, pues el consumidor se veía beneficiado. Bien, el asunto es que después, por los desafíos que les presentaba todo esto que tú mencionaste en tu plática, en tu conversación, que te exige pues una demanda
creciente, ¿verdad? Patrones de oferta también cambiantes, pero sobre todo por el imperativo de mover a una industria y volverla compatible con una economía descarbonizada, ¿no? Quizás, digamos, lo de Molina, como tú pues no lo intuiste, más bien hasta tienes la certeza, pues puede explicarse, ¿no? Porque en realidad, digamos, en todas las actividades energéticas, pero particularmente de la eléctrica, digamos, pues todos estos riesgos, todas estas emisiones perniciosas y los riesgos de que, digamos, si se atiende competitivamente a la demanda y también al renglón de la oferta, pues habrá, digamos, siempre, permanentemente, digamos, esa contribución al problema del carbono. En fin, pero ellos instrumentaron un nuevo modelo, Río, con doble I, ¿no? Para atender, si mal no recuerdo, el asunto de los ingresos, digamos, para fiscales, ¿no? Para el gobierno, incentivos para todos los participantes en la industria eléctrica, asegurar innovación, ¿no? Son sus siglas, y luego ofrecer productos, ¿no? Donde los productos, como tú dices, ¿verdad? Que es la filosofía, incluiría, digamos, el de la confiabilidad, por ejemplo, ¿no? El de la calidad, no solo, digamos, lo cuantitativo del abastecimiento. Bien, para no digresionar demasiado, ¿tú crees que digamos, esa haya sido la motivación de que la reforma energética, digamos, tuviera estas características que tú dices en la industria, en Comisión Federal de Electricidad? Porque, digamos, puede ser, digamos, múltiples los propósitos. Efectivamente, el asunto de la baja productividad pues es congénito, digamos, de la economía de México y de todas las economías latinoamericanas, ¿verdad? La corrupción, en fin, otro tipo de expedientes, digamos, que están allí. Bueno, por supuesto también está el debate de si pudiste haberlo hecho como digamos, por administración propia o con una industria eléctrica, digamos, relativamente estatal, ¿verdad? Por cierto, que sería el otro segmento que quisiera, pues, introducir y ver, digamos, tu opinión, ¿no? Parcialmente, digamos, estatal, porque de las industrias, pienso que la eléctrica, hay conjunción de muchos mercados. En términos, vamos a decir, de los proveedores, tú que seguiste devotamente, religiosamente, ya me imagino, ¿verdad? Por eso te extraña en la Facultad de Economía, a los precios de los combustibles para generar electricidad en México, pues son proveedores, digamos, son competencias, o son proveedores, iba a decir, competitivamente, monopolios competitivos, pero algunos incluso son otro tipo de estructuras de mercado, ¿verdad? Entonces, la interacción con una empresa, digamos, como Comisión Federal de Electricidad, digamos, un monopolio inescapablemente también natural, ¿verdad? Que tiene que estar en manos del gobierno. Entonces, ¿cómo estaría ese equilibrio? Sería, digamos, en resumen, había un problema allí de productividad, por lo tanto de competitividad, digamos, si ya vemos a la industria entrelazada con Estados Unidos o con América Centroamérica.
Por supuesto que no era una clase, era una empresa de clase mundial, ¿no? Solo ellos, ¿verdad? Era un mantra, digamos, que solo ellos creían. Y la segunda es, ¿cómo queda ese equilibrio? ¿O es conveniente para el país? Es decir, en una industria en que técnicamente tiene que haber esa concurrencia de estructuras de mercado, digamos, ¿no? En este caso, un monopolio natural y otras estructuras por la provisión de insumos. ¿Cómo quedamos allí? Sería bien. ¿Te parece seguir? Alejandro, por favor. Gracias, Toño. No te deseo la academia. Remotamente. Pero sí tengo que ser una especialidad en economía eléctrica disciplinaria, así. Gente que salga, que entienda el mercado, que lo descubra, que sepa cómo se fijan los precios, que vea lo de las emisiones, el mercado de emisiones. O sea, ahí necesitamos, porque el ITAM está haciendo eso. A mí me hablan de la Ibero, a veces me quiero ir a hacer eso, mis compañeros, ¿no? Pero los compañeros de la Ibero, ¿no? Sí, son mis cuates, ¿no? Pero pues sí, como dijeron ahí, nunca me paga el Vaticano, ¿no? Entonces, sí, eso dijeron en Carmen, el burro de Pardinas, ¿no? Perdón. A ver, unas preguntas. Primero, hoy ya hay privados que surten. No sé, nos puedes explicar qué porcentaje está produciendo ya los privados de energía. Casi el 35%, con un contrato de largo plazo que la reforma lo iba a romper y no lo quieren romper. Porque tienen hoy ya hay en generación, el Estado ya dejó hace mucho tiempo de ser el único y hay en los hechos un mercado. Sí es. Ahora, ¿esto qué nos hace suponer, o qué me hace a mí suponer? Esta participación privada en la generación se va a multiplicar, supongo que esa es la idea. Y en términos de costo-precio, el último va a ser la CFE. O sea, siempre el precio más bajo, y luego el siguiente más bajo, el siguiente más bajo y el siguiente más bajo. El último, por costo-precio, que sabemos el pasivo laboral, que sobra la mitad del personal, etcétera, etcétera, etcétera. El último, yo supongo, va a ser la CFE. No, yo te lo pregunto, ¿esta es una previsión posible? Hasta el momento incluso en que si los privados saturan el 100%, CFE se va a cero en generación. Yo sé que eso es de largo plazo, ¿no? Digamos, ahí está la estructura, hoy aunque tengan un 35%, pero también es probable que entonces, ¿sí?, la generación contaminante cada vez que es más cara, cada vez vaya siendo menos, ¿sí?, demandante en el mercado. Entonces, ¿esa es la previsión o cuál es la previsión en términos de cómo se va a mover el mercado de generación de energía eléctrica y que se enchufará a toda la red, ¿no? Donde hoy ya el 35%, lo que hace CFE hoy, me imagino, es un costo promedio, ¿no?, entre lo que me dan los privados, mi costo de generación, que debe ser diferente si es combustorio, si es gas, ¿no?, si es carbón, y saca un promedio de costo y es el que mete a la red, ¿no? Lo saca con el costo de transmisión del otro lado y lo vende o lo subsidia según criterios de otro orden. Entonces, esto, ¿cómo se ve la trayectoria en ese sentido? Y por el otro lado, ya al momento del consumo, ¿sí?, yo me imagino que abastecer a estos 400 grandes, pues están muy localizados y debe ser relativamente fácil, ¿no?, en ese sentido. El problema es que hoy toda la red de los chicos, de los chiquitos, domicilio, tienditas, como tú decías, incluso de energía, ¿cómo le llamas? Media, ¿no? Media tensión. De media tensión, toda la red la tiene CFE. ¿Sí? Y tú colocarte como comercializador, ¿sí?, en ese terreno implica construir tu propia red. Supongo,
porque bueno, hay un comercializador que es CFE, para que a mí mañana me lleguen a decir, no, Rojas y Pérez asociados te ofrece tanto, a tanto kilowatt hora, tengo que tener la red. Es O obligado, CFE, tienes derecho a que te transmita. Tiene hasta el hogar, Hasta el transformador de la esquina. hasta el transformador de la O esquina. sea, A partir de eso ya tienes sales que de tu poner casa, ves el todo. transformador y ahí tú ya llegas. Incluso te van a dar la medición. Entonces ahí sí los comercializadores pueden empezar a hacer competencia directa en Es que los comercializadores van a poder concurrir a comprar bloques de energía. Pero te van a tener que ofrecer, tú vas a Sí. tener que hacer un contrato, ¿no? Y dejar el contrato de Ellos van a comprar energía, CFE. van a comprar tantos terawatts hora diarios. Y van a decir, 5 años. póngamelo en el transformador Así es. 28, 34. Pagas la tarifa 21. regulada de transmisión y distribución, te dan el transformador y llegas y ya lo ofreces. Y tienen que tener un servicio que el día que el transformador, como suele pasar, que se baje la luz, ir corriendo a volverlo a Exactamente, él va a atender eso, sí. esas O tu casa, y te va a decir, te financio sus focos, te financio sus refrigeradores. Ahí, bueno, su negocio será en dar un precio menor que el de CFE, si no, difícilmente la clientela se va a ir así. Ahí, ¿cómo ven la perspectiva o cómo ven de la aparición de estas empresas privadas comercializadoras? Esas serían las dos. Rafael, por favor. Bueno, gracias. Tenemos dos consideraciones. La primera tiene que ver con tu observación acerca de los mercados mayoristas. Es decir, a grosso modo, tú dijiste que los mayoristas van a ofrecer desde tarifas bajas hasta tarifas altas. Y cada hora. Entonces, tomando en cuenta el comprador y considerando que es un mercado semi-oligopólico o monopólico, ¿qué impacto tendría esta competencia en los precios de la generación de energía para luego ser trasladada un poco sobre el razonamiento de la hacia las tarifas al usuario final, al margen de que son grandes usuarios o familias casi. Y la segunda Perdón, que se pueden agregar y convertirse en usuarios calificados. Tú agregas todo el rosario y es un solo usuario. ¿No? Y la segunda Hay cosas interesantes en ese sentido. consideración Como tiene que todo es ver pura basura, ¿no? Pero el esquema es otro, pero sí. con el papel de la CFE y tomando en consideración tu última lámina. Porque si en este nuevo papel la CFE, que pasa a ser la gran empresa generadora, distribuidora, vendedora de energía, ahora pasa a ser una entidad más ¿y hacia dónde se conduciría entonces la CFE en este nuevo mercado? Una vez que se suponga que todo está funcionando y dado a su tamaño de la CFE, si todavía va a tener poder de regular las tarifas y la generación, o se queda como la hipótesis de Alejandro, que siempre se va a quedar hasta el último, en algún momento haga ¿qué pasa con la CFE nueva? Sí, te parece bien. Sí, abrimos, sacamos este bloque y te presento. Dos, generación, competencia, transmisión, distribución, comercialización, servicio público, mercado eléctrico mayorista, ¿no? CENACE, Centro Nacional de Control de Energía Independiente de CFE, ¿verdad? Aquí, red local, alta tensión, red de transmisión, de distribución, desde la subestación hacia abajo, transformador de tu esquina. Ahí hay cosas que no están bien definidas todavía. Faltan los reglamentos. Precisamente el reglamento está ya planteando sus problemas.
quién mide, quién da emergencias. Si se tuene el transformador listina, quién va al distribuidor, el comercializador, ¿no? Ahí hay cosas. Y aquí hay usuarios calificados, ahorita van a ser unos 400, los grandes. ¿De Pemex es usuario cualificado? Probablemente Cercinsa, Ternium, Cemex, de acero, Mina La Caridad, Mina de Plata de Zacatecas, las de Lima, ahí están, etcétera, ¿no? Las mineras, hay 400 ahí. ¿Pemex? Pemex y las refinerías. No, Telmex. Telmex no, No gasta. no, sí, pero no tiene un gran usuario, son agregados un consumo. Puede agregar, Telmex tiene unas eólicas ahí que se traspasan, ¿no? Pero puede agregar carga y convertirse en usuario calificado. Ahorita los usuarios son de una demanda de 4 megawatts, ¿no? Mi estimación es que son este año a 2 y va a bajar a 1, o sea 1000 kilos de demanda. 1000 kilos de demanda, debe haber unos 1000 en media tensión y otros 1000 en alta tensión, 2000. Cosa que plantea un problema técnico muy interesante. Ahorita les digo, generadores, 1, 2, 3, N generadores. Los ordenamos por costo. 70, 75, 78, 2, 3, 40, ¿no? De menor a mayor, ¿verdad? Agregamos producción y sacamos acumulados, ¿no? Para la curva de carga. Ahí, por la boca. Sí. La curva de carga, digamos, la que esperamos de nuevo, ¿no? 6, 7, 10, 7, 11, 21 horas. Ahorita no, ahorita está más parejo. sí, porque por la tarifa. O sea, nosotros cobramos aquí, es carísimo. Un industrial que quiere seguir a esta hora, desde hace 10 años le sale carísimo. Entonces por eso ellos pusieron sus plantas. Cemex puso su planta en Tamuín con la figura de autoabastecedor y se manda energía. Le cobran una estampilla postal que le dice, ¿no? Bueno, le dice la reguladora, se le cobran 5 centavos, no sé, no me acuerdo. A todos igual, entregan la energía en Tamuín y se les da en Monterrey, se les da en Oaxaca, se les da donde sea, ¿no? A sus 9 centrales. Altos Hornos tiene su planta en Tamuín, etc., ¿no? Y entonces se salieron de aquí. Cuando instalaron, esto estaba más abajo. Cuando instalaron se subió, porque entonces ya al ser autoabastecedor ya podían mantener su carga continua. Entonces lo que tenemos que ver es qué va a pasar con la curva de carga a partir del 16. No estamos ahí, los que nos gusta estudiar esas cosas, ¿no? Y el SENACE lo tiene que estudiar. Para ver la figura de la curva de carga. Entonces, pensemos que la curva es así, ¿verdad? Pues aquí, a las 0 horas, yo despacho estos. Con esto se ajusta, ¿no? Y esto a lo mejor me cuesta $1 centavo, ¿verdad? En la siguiente hora, a la 1, pues incorporo un poquito más y a lo mejor me sigue costando 1, ¿verdad? Lo más probable es que vaya subiendo. Y a lo mejor aquí, a las 7 de la mañana, cuando tenemos, o 6, antes de llevar a los niños a la escuela y que prenden, etcétera, a lo mejor está a 2 centavos. Y el cambio de horario, entonces también. Claro. Cosa que nunca dijeron, que ahí se levantó la curva, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Luego aquí baja. Y aquí va subiendo, aquí a lo mejor llega a 5 centavos de dólar por decir algo.
y ya tienes los demás abajo. Y ya metiste todos estos. Y aquí tienes, es verano, entonces esto está así, ¿no? Perdón. Calor, ¿verdad? El sistema interconectado es curva global de todo el país. Entonces se despacha en todo el país. Tienes todos los ventiladores. Aquí está, terrible, ¿no? Terrible, sí. Los aires acondicionados. Sí, aquí está, es tremendo, ¿no? La demanda máxima del sistema normalmente es en mayo, a fines de mayo, por el calor. Si se retrasan las lluvias, puede ser junio, ¿no? Si se adelantan, no se va a mayo y se puede ir a pues, por agosto, ¿no? O sea, eso es mayo. La máxima es muy importante, digamos, la máxima tiene un comportamiento así, ¿no? Esto es lo que el sistema tiene que ver. Ya ahora en un mercado de generación lo va a ver el SENACE para ver si necesita subastas de capacidad. Y aquí va a tener que pintar lo que se llama el margen de reserva, ¿no? En realidad el margen de reserva solo se pinta con la máxima, ¿no? Nosotros nos hemos equivocado en la planeación, después puedo decir por qué, y hemos sobreinstalado, ¿no? Pues llegamos a tener 40% de margen de reserva. Claro, porque nos obligaron en 2002 y 2001 a planear para un 7% de crecimiento de la economía. Bueno, ¿ustedes se acuerdan? Y ahora estamos igual, nos acaban de poner 3.9, 4.7, 3.7, 4.9, 5.2, 5.2, 5.2, 5.2, 5.2 de aquí a 30, ¿no? Digo, yo no voy a hacer el POISE, pero lo primero que discutíamos era ¿para qué economía vamos a planear? La reforma energética fue 1.4 con la nueva revisión anual, ¿no? Ya saben, ¿verdad? Ya. El sistema internacional no nos dio 1.1, sino nos dio 1.4, ¿no? Ahora vamos a hacer 2.4. Dicen que 2.7, pero bueno, todos dicen que 2. Vamos a pensar, o 2.7, pues, para que infinito no se muestre. Y luego 3.7, ¿no? Criterio de pronóstico, ¿no? Son 80 de la arriba, ¿no? 3.7, luego nos van a dar 4.9, 5.2, 5.2, 5.2. Yo tenía la obligación de hacer la expansión y estimar la demanda para esto, ¿no? Además, si no lo haces, sí. Con una elasticidad aparente global de 1.2, imagínense, ¿no? Multipliquen todo esto por 1.2, ¿no? Entonces esta es la energía. Y yo lo tenía que reflejar en potencia, regionalmente, para ver la red, ¿no? O sea, una cosa muy interesante. Ya eso ya no lo vamos a hacer nosotros. Los del SENACE dicen, no, más nada. ¿Me dejas sin la pelota? No sean cabrones, vénganse para acá, ¿no? ¿Cómo no vamos a estimar demanda? Pues a ver, ¿de cómo, no? ¿Quieres más dinero? No, quiero saber. Originalmente nos habían dicho, los que se van al SENACE se van al apartado B, ese es servidor público. Finalmente dijeron apartado A, pero sin su término. Ahora dijeron, bueno, su término en parte, ¿no? A los de más de 20 años les conservamos su término. O sea, ahí está. Eso se resuelve en 3 meses. Porque la gente está muy nerviosa porque dice, ok, yo me comprometo, yo me voy al SENACE, yo me voy a hacer estimaciones 5 años, 10 años más de demanda, ¿no? Para sobre eso la red, ¿no? Para las subastas. Pero pues que no me manden al apartado B, ¿no? ¿Verdad? ya la ganamos entonces, ¿verdad? Ahora no, ahora todo es pura negociación popular, pero bueno, ¿no? Entonces ahí sale por medio el asunto laboral, ¿no? Bueno, entonces, imagínense, las curvas de carga de todos los días, ahora del sistema interconectado, se mete uno como en una sábana y va viéndolos todos los días, ¿no? Y de pronto cosas así, abajo, o sea, abajo, vamos viendo. Cuando estemos en un gran túnel, tipo metro o tipo autopista de Tuxpan, ahora que ya vieron, 2 horas y media a Tihuatlán, 2 horas de la caseta a Tihuatlán, ¿verdad? Entonces va uno viendo, allá está todo redondo, pero abajo de la curva de carga, híjole, está el techo. ¿Qué es esto? Esto se fue hasta arriba. Pues esto es 21 de mayo a las 7 de la noche. Y luego uno bajando, y de pronto 19 de diciembre se fue muy arriba.
todo el mundo está perdido, todo el mundo, estos días hay una demanda muy importante, entonces, y uno tiene que ver, ¿verdad? La curva está grande. Y ahora vamos a ver dinero. El último va a fijar el marginal de corto plazo. Y todos van a cobrar el marginal de corto plazo. Ahora nosotros, un poco lo que decía, lo que decías tú, le damos estructura marginal pero el costo contable, ¿no? Pero ahora hay rentas. El usuario que va a recibir un centavo de 0.03 centavos, digo 0.03 de centavo, un tercio de centavo, va a recibir uno. Pero se paga con el marginal de corto plazo y se supone que esto paga la capacidad. ¿Sí me explico eso? Eso es en tu economía pura. Se paga el marginal de corto plazo y a todos se les paga igual. Entonces, el problema es que los piqueros a veces no alcanzan a pagar su capacidad. Por eso hay subastas de capacidad. En Gran Bretaña tuvieron ese problema. En Alemania tuvieron ese problema, ¿no? Esta es la nueva economía. No es que haya tarifas distintas, todos cobran el marginal, ¿verdad? Pero tus costos ganas más o menos. Y si tú eres bajo costo, imagínate, el de un centavo, aquí estás pagando 5, Gana 4. tiene 4. Y con eso se supone, el principio es que con eso pagas la capacidad. Y con eso pagas estabilidad de todo. Entonces la tarifa va a tener el costo de generación, que va a ser el marginal de corto plazo de energía, más van a cobrar congestión de la red para financiar la red y van a cobrar pérdidas de red, ¿no? Aquí. Así lo están planteando. Y luego la tarifa regulada de transmisión para expandir la red, más la tarifa regulada de distribución, más la tarifa de comercialización. Más tarifa para el SENACE sobre el servicio de control regulado, más la libre de comercialización, la libre de generación, libre de comercialización. Estas son de mercado y estas son reguladas. Entonces, el precio final. ¿A eso lo entregas a las comercializadoras? No, la comercializadora la entregas aquí. Y ella pone su costo de competencia. Claro, hay coberturas. Los usuarios calificados van a... Si yo le ofrezco a un usuario calificado de energía, le digo, te voy a cobrar la regulada más tanto. Claro, porque yo tengo acuerdos con ciclos combinados a gas barato. O logré comprar carbón en China baratísimo y entonces tengo una carboeléctrica en Puerto Libertad y entonces voy a colocar la energía. O sea, ahí ya va a ser la suerte del mercado, ¿no? De combustible. Pues ahora, eso ya lo hacíamos, pero ahora hay que estar observando el movimiento diario de los futuros, desde luego de residual, de gas, etc. Y un punto de observación muy importante va a ser el precio del gas en Estados Unidos. Porque uno grafica combustóleo, y grafica uno gas, en Estados Unidos. Pero si grafica uno el gas en Europa, si grafica uno el gas en Japón, entonces que alguien me diga en los próximos 20 años, este gas de $4, este de 11 y este de 16, muy familiar para nosotros porque es al que tuvimos que comprar gas para atender las alertas críticas de gas en Manzanillo, que nos llegó a 16 y se inventó la reguladora un costo de balanceo y una madre ahí, ¿no? Para que todo el mundo lo pagara, ¿no? Claro. La Manzanillo ya no sirve para nada, ¿eh? Porque ¿quién va a traer gas? Digo, no digo yo que yo se lo dije a Elías, pero se lo dijo mi jefe, dijo, ingeniero,
el gas de Japón se va a disparar. Mientras Japón, y si Japón cierra sus nucleares algún día por alguna razón antes del perfecto, este gas se va a disparar porque sigue el Bren. Los japoneses tienen ese problema. Y mientras los rusos no le den gas, Sajali no funcione para que le den este gas, y ese es el gas marcador de Manzanillo. Este de Europa es el marcador de Altamira. Oiga, ¿por qué? Pues hasta que se amplíe el canal de Panamá. Pero eso qué efecto va a tener, pues no sabemos bien, pero esa central de regasificación de Manzanillo es, pues ya está comprado el lote, ya están los inversionistas, ya hicieron la renovación con Perú, ya está en el elefante blanco. Hay que tener visión de largo plazo. Ahora que es un mercado, para que no nos vaya a pasar lo que ha pasado, necesitamos saber qué va a pasar con estos $4. Si se van a converger hacia Europa 10, o Europa se va a converger más hacia Japón, que eso es un asunto de primerísimo orden, porque en la curva de carga de México, pues los nuevos imaginan que todo esto va a ser gas, que entonces van a poder bajar tarifa, ¿no? Ya se comprometieron antes del 18 tarifa. Yo ya les dije, pues ya déselo los 5 del padrón de Rosario, ya, y digan que ya cumplió, porque no van a poder cumplir. Obama no ha autorizado exportación de gas a Europa. Europa le urge gas gringo para quitar la presión de Rusia, que abastece 40% del gas que se consume en Europa. Ahí está Ucrania. Lo de Escocia era terrible porque tiene mucho gas. Yo creo que estos se fueron a la villa, ¿no? Los ingleses, y por Calzada de Guadalupe, que es más peligroso. De rodillas. Así yo digo, sí, por Guadalupe de rodillas, ¿no? Por misterios no, que hay protección. No, me voy por Guadalupe, ¿no? O sea, hay una serie de instituciones tan importantes, tan interesantes. ¿Cómo se va a mover este máquina? Claro, hay dominancia. CFE, pues CFE, mañana si funciona, la van a declarar dominante y la van a desbaratar. Entonces, ¿cómo podemos lograr que se funcione si nos quedamos algunos ahí? Porque puede funcionar muy bien, con divisiones, pero con mucho cuidado prospectivo de todo lo que puede pasar, ¿no? Incertidumbre para todos. Claro, para todo el país, para la tarifa, para todo el mundo. Si estos cuates, ¿qué es lo que quieren? Hacen los tubos por Sázabe hasta Mazatlán, Oaxaca, Ojinaga hasta Guadalajara, Los Ramones hasta Celaya, otro refuerzo por el mar para entrar por Tula, para entrar por Tuxpan a Tula. Quieren lanzar contratos de largo plazo de gas. Ok, puede ser que logren a $4, pero van a haber cláusulas de salida. Si se autoriza exportar gas 4 o 5 mil millones de pies cúbicos a Europa para aligerar la presión rusa a los europeos, ¿no? Cosa que yo puse antes. Este gas se va para llegar allá a 10, pues este gas se va de menos a 7. Y entonces se nos incrementa el precio, el marginal. Suponiendo que tuviéramos puro gas. Si hay presiones para control de gases de efecto invernadero, eso no va a poder ser. Va a ser gas, pero con un 23% más para el secuestro y captura. O sea que, y entonces entra el carbón, ¿verdad? Y si pagamos una prima de seguridad de que el 90% no sea gas, sino dejamos el gas en un 60% y metemos 30% de carbón y un 10% de otras, de renovables, por ejemplo, porque, claro, sale más caro el gas, pero si diversificamos su canasta de combustibles es más seguro, ¿no? Imagínense que por alguna razón nos cortan Sázabe, Arizona, el gas. ¿Qué pasa con todo Sonora y Sinaloa? ¿No? Peor que la Rea, ¿no? Peor. O sea, nosotros tenemos que pensar en eso. Digo, nosotros todos, ¿no? Las condiciones de seguridad, de diversificación, las emisiones. Claro, México emite el 1.2% de los gases de efecto invernadero del mundo, ¿no? Pues sí. Y el otro asunto, hay renovables. Pues sí, las renovables
Las renovables, digamos, van a estar aquí, ¿no? Y luego se van, pero lo hago así. Entran así y se van. Cuando empieza el sol y cuando se va. O cuando hay viento no va. A tener el resto de la curva cuesta mucho, porque hay que estar pendientes cuando se van las renovables, ¿no? Y hay que tener un colchón de seguridad de agua que se despache inmediatamente, turbinas que pueden empezar a cubrir los huecos de las renovables. O sea, el despacho con renovables tiene características. ¿Mande? ¿Nuclear? Bueno, la nuclear está plana. Sí, La nuclear está pero aquí. no hay. Digo, está plana, ¿no? Y lo otro que va a estar plano va a ser la energía de los usuarios calificados. Y entonces aquí entran las renovables. O sea, desde el punto de vista de la coordinación de la generación, son problemas nuevos que no hemos tenido. Bueno, ya empezamos a tener. Pero cuando tengamos, ahorita tenemos 1100 megawatts de eólica. Pero cuando tengamos 10.000 megawatts de eólica, 5.000 en el norte, 5.000 en el sur y unos 1.000 en el centro, pues es un problema técnico del SENACE, que es el SENACE que tiene que coordinar. Y sí hay gente preparada para hacer eso, pero esto cuesta mucho. Y si yo estoy, y luego imagínense estos controlando los certificados de emisiones, porque evidentemente van a evitar gases de efecto invernadero, vamos a tener que cobrar, van a tener que pagar respaldo, van a tener que pagar estabilidad y frecuencia, voltaje, tiene efectos muy importantes. Y eso no es un mercado, es un problema económico, ¿verdad? Es un problema económico. Y lo que a mí no me parece es que solo los del ITAM estén estudiando este asunto, ¿verdad? Solo el ITAM está estudiando. Ni la NAO, ni la Ibero, ¿no? Solo los del ITAM, ahí están todos. Ahí están todos, ¿verdad? Entonces, yo veo que CFE, la gente de CFE está como que le pusieron una estocada. Y la gente quiere sacar. Los de distribución y comercialización quieren sacar las comercializadoras en el distribuidor. Transmisión y distribución, indubitablemente, ¿no? Porque es servicio público y CFE es responsable de eso, por lo pronto. Aunque lo hagan los privados, lo quieren hacer. Y quieren sacar comercializadoras. Y quieren disputar comercializadoras, ¿no? Claro, es mentalidad. CFE era, déjenme decirlo, dominado por eléctricos y por negociantes, ¿no? No, CFE tiene que empezar a dejarse dominar por otra visión más económica, más. Y ahí necesitamos mucha gente para eso. Mañana sacan el programa especial de formación de recursos humanos, de hidrocarburos y energía, sí, lo sacan ahora en octubre. ¿Se acuerdan que el presidente dijo, medida 10, un programa de recursos humanos? Yo dije, Narro va a salir en la foto diciendo, ya, la universidad está lista, ¿no? Es un trabajo. Siempre manejamos como un asunto determinístico esto es un problema, no es determinístico, es probabilístico, escenario probabilístico. Pues, ¿qué tal si el gas sube? ¿Cuánto nos cuesta? Error, programación lineal de otro tipo. O sea, tenemos líneas de formación para nuestros estudiantes. Esto ya viene para quedarse. Ni siquiera el triunfo de la consulta va a echar esto atrás. Va a ser un acto político muy importante, pero esto. Perdón. No, ya prácticamente se nos terminó el tiempo. Pero yo te quisiera pedir un último comentario en torno a si este nuevo esquema puede garantizar la generación de electricidad para el país y si lo puede hacer a precios accesibles, a precios razonables, tanto para los grandes consumidores como para los pequeños, como para los hogares. Que es un tema que son preguntas son los que están ahí. Depende de cómo se resuelve. ¿Cómo se resuelve el asunto de las pensiones? Primero. ¿Cómo se resuelve el asunto de los costos hundidos? ¿Cómo se resuelve el asunto del combustible? ¿No? Sí puede ser, pero no es trivial. ¿Cuál va a ser el futuro precio del gas y el efecto del shale en Estados Unidos? ¿No? O sea, hay 5 o 6 condicionantes, pero mi opinión es que en 7 o 8 años sí podemos bajar la tarifa, pero tenemos que resolver todos esos problemas antes. Y tendremos capacidad de generación suficiente para satisfacer la demanda del país. Los compañeros del SENACE van a estar advertidos a sacar subastas de capacidad. La ley no quería subastas de capacidad y las metieron, ¿no? Ahí está. Si la ley dice, el mercado ofrecerá energía
Servicios conexos, subastas de capacidad, derechos de transmisión, claro, porque les da mucho miedo que la red se congestione. Entonces van a financiar la expansión de la red con un mercado. Certificado de energías limpias, porque ya hay mucha presión en que México cumpla con sus cuotas y eso. No, yo digo, a mí no me gusta. Yo creo que pudimos haber evolucionado nosotros, pero eso implicaba enfrentar a los sindicatos y la corrupción gubernamental. Presa del Cajón. Se adelantó 4 años. ¿Por qué? Porque Fox no crecía. Entonces, ¿qué obras hay? Porque ya todos los que me financiaron mi campaña ya están pidiendo obras. Este el Cajón, pues adelante. Calderón lo mismo. Pues la Yesca. Pues la Yesca tiene una falla geológica. No, nadie oyó. No sé. Y además hay un señor que dice que compró el terreno. Ustedes hagan la Yesca, ¿no? Tenemos problemas porque los presidentes han querido. Y ahora es que quiere hacer dos cruces o no sé qué, allá en Nayarit, presa, ¿no? O sea, eso no. ¿Quién dirige CFE? El secretario de Energía, el secretario de Hacienda, 3 representantes del gobierno federal, el secretario del SUTER. O sea, la autonomía está ahí, pero tenemos que el Congreso nos va a aprobar nuestro balance final, ¿no? Con inversión y sin inversión, ¿no? Nada más eso. No nos van a aprobar cada una de las obras, ¿no? En el caso de CFE, pero vamos a tener la espada de Damocles del dividendo. Y ya tenemos que dar dividendo en el 2016, o sea, y el 15 tiene que terminar la estructura. Sí, o sea, hay cosas absurdas que van a tener que cambiar, porque tampoco se pueden arriesgar a apagones, a que esto falle y eso, o sea, es muy delicado, ¿no? Es muy delicado. Esto es más delicado, o sea, no hay gasolina, se traen los barcos, no hay electricidad, no se resuelve, ¿no? Es muy entusiasmante, ¿no? Pero es otro terreno, o sea, nosotros éramos estatistas de cabeza y todo, ¿no? Hay que cambiarse las pilas. Y la escuela, ingeniería, ciencias, tienen todo el problema de incertidumbre, manejo de escenarios probabilísticos, escenarios de mercado, toda la teoría de la marginalidad, cómo se aplica aquí, etc. Pues muchas gracias. Muchas gracias.